Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Carolina Parra-Peña, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la carrera de licenciatura en inglés como lengua extranjera. El día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña exposición acerca del concepto de cultura dentro del contexto antropológico. Para comenzar, es importante tener en cuenta que el término de cultura no tiene un solo significado que abarque todo lo que cultura significa debido a la amplitud de todo lo que tiene que ver con este término y además porque han sido diferentes investigadores, antropólogos que se han dedicado a definirla y todos han estado desde diferentes puntos de vista, aunque unos tal vez coinciden con otros y que sus aportes muy válidos nos permiten comprender a lo que se refiere el término cultura dentro de la antropología. Para comenzar, es importante mencionar que se pueden encontrar dos grupos muy importantes. En primer lugar, se encuentran los materialistas, quienes definen la cultura como un comportamiento observado, y los materiales, que permiten hacer más fácil la adaptación de un individuo o de un grupo de personas a un entorno determinado. También se encuentra el grupo de los mentalistas. Los mentalistas definen la cultura como una serie de normas o reglas de comportamiento y también de fabricación de objetos, también para la adaptación a un entorno. Es importante además mencionar que claramente la cultura es un concepto central dentro de la antropología, ya que ésta se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el hombre. Y obviamente la cultura no está exenta de esto, sino que al contrario es muy propia del comportamiento de los seres humanos, porque son los actores principales. El concepto de cultura, como lo decía anteriormente, se ha venido transformando a lo largo del tiempo según los enfoques teóricos de diferentes antropólogos. En primer lugar, se puede mencionar a E.B. Taylor, que menciona a la cultura como un todo que incluye las ciencias, arte, moral, el derecho, las costumbres y muchas otras capacidades que son adquiridas propiamente por el hombre. Además, se puede mencionar a Hoebel, quien dice que la cultura es un sistema integrado de pautas para una conducta que se va aprendiendo. Además, Malinowski menciona la cultura como un medio para satisfacer algunas necesidades básicas o derivadas del hombre. Estos antropólogos que acabo de mencionar hacen parte del grupo de los materialistas. Y en cuanto al grupo de los mentalistas, se puede mencionar a Kroeber y Clubhouse, quienes ven a la cultura como una abstracción de la conducta, más no como una conducta en sí. Y por esta misma línea le siguen Bells y Herkovitz. Además, es muy importante tener en cuenta que el concepto de cultura es diferente al que se le da a sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad es un grupo de individuos o es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida y que además tienen características que son observables y que además pueden ser tangibles. Por ejemplo, una sociedad es un grupo de personas que comparten un territorio específico y asimismo comparten variedad de relaciones interpersonales, mientras que la cultura llega a ser el modo de vida como tal del pueblo. Dentro de los conceptos de cultura y de sociedad también es muy importante nombrar unos conceptos claves para la comprensión de ellos. En primer lugar, se puede nombrar el concepto de enculturación. ¿A qué hace referencia la enculturación? A que es el aprendizaje por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales o los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Es decir, los jóvenes aprenden, se dan cuenta a través del ejemplo, lo que las generaciones mayores han vivido, sus comportamientos, características en común, porque cabe aclarar que aunque sea un grupo muy grande de personas el que comparten una sociedad o que comparte una cultura, independientemente cada ser humano es diferente y debe ser estudiado también, pues como tiene su fin la antropología.
Es importante mencionar que no todos los comportamientos se siguen llevando de generación en generación de la misma manera como se venían llevando las generaciones mayores, sino que pueden haber ciertas modificaciones que hacen parte también de la evolución, de los cambios que se presentan a nivel de la sociedad o a nivel ya físico, de costumbres que se pueden adaptar o que se pueden ir mejorando o cambiando. Además, otro concepto que se debe tener en cuenta es el relativismo cultural. ¿A qué hace referencia el relativismo cultural? Al hecho de que cada cultura posea unos rasgos que pueden en muchas ocasiones ser similares a otras culturas, pero que eso no quita que esa cultura sea única y que sea diferente a cualquier otra. Y finalmente se puede encontrar el etnocentrismo. ¿A qué se refiere este término? A que las personas valoramos nuestra propia cultura por encima de los demás. Es decir, hacemos como una especie de comparación entre nuestra propia cultura y otras culturas que, como se decía en el caso del relativismo cultural, aunque puedan tener cosas que se parecen o se asemejan, no deja de hacer que nuestra cultura sea diferente y que nosotros valoremos nuestra propia cultura haciendo tal vez ciertas comparaciones de semejanzas y diferencias con otras. Espero que esta exposición haya sido de su agrado, que haya sido comprensible los términos de los que se hablaron y que se haya podido comprender un poco más el término de cultura dentro de la antropología de lo que se entiende cotidianamente. Muchas gracias.